Dice el Salmo 11 y el verso 3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y estas palabras fueron inspiradas bajo condiciones preocupantes que motivaron al salmista a meditar sobre qué pasaría si los fundamentos mismos de la nación fuesen sacudidos hasta el punto de llegar a ser destruidos. ¿Qué pasaría? Y en la actualidad, hermano, frente a las dificultades que la iglesia evangélica está afrontando, tenemos que hacernos la misma pregunta. O quizás deberíamos ir más allá y decir, ya que los fundamentos están siendo destruidos, ¿qué debe hacer el justo? En los últimos 25 o 30 años, múltiples voces en el mundo cristiano se han levantado para advertir que algo significativo tiene que ocurrir en medio de la iglesia, en vista a que las verdades más significativas del Evangelio han sido comprometidas. Y en el año 1980, el informe Gallup sobre la religión en Estados Unidos alertó acerca de que, y esto es lo que dice el informe, y desde el año 1980, hermano, que es bueno que prestemos atención, y el informe dice, estamos experimentando un avivamiento de las emociones, pero no del conocimiento de Dios, año 1980. Y dice el mismo informe, la iglesia hoy, año 1980, está siendo guiada más por las emociones que por las convicciones. Año 1980 dice, se está valorando más el entusiasmo que el compromiso conocedor del Dios que tenemos. Y han pasado más de 30 años, han pasado 38 años, y en vez de mejorar, hermano, lamentablemente para la iglesia evangélica en el mundo, lo que ha habido es un deterioro aún más. Y lamentablemente de la misma manera que la sociedad de nuestros días vive, la sociedad no cristiana, vive para satisfacer los deseos y las emociones. Así viven las personas no cristianas, para satisfacer los deseos y sus emociones. Bueno, en ese mismo grado la iglesia ha dejado de pensar bíblicamente. Y en ausencia de estas convicciones, lo único que ha quedado en la iglesia hoy, hermano, y estamos hablando hace 38 años cuando se escribe este informe Gallup, en ausencia de convicciones, lo único que ha quedado es una vivencia emotiva dentro de la iglesia, que sabe llenar iglesias, pero que no es capaz de contribuir a la redención de la sociedad donde la iglesia está puesta como sal y luz. Sabe llenar iglesias esto, pero no es capaz de contribuir. Y es impresionante los números, hermanos. República Dominicana, un alto porciento de iglesias evangélicas con un alto número, y uno de los mayores países de crimen. Quiere decir, la iglesia ha perdido la relevancia porque se han ido invirtiendo los valores, hermano. En estudios hechos en los mismos Estados Unidos también han demostrado que de los 80 millones que se identifican como cristianos, 80 millones, solo un 7% poseen una perspectiva y una cosmovisión bíblica. En el campamento hablamos sobre la cosmovisión. Es cómo Dios ve el cosmos, cómo Dios ve el mundo. Y solo un 7% de 80 millones que profesan que ser cristianos en los Estados Unidos, solo un 7% tienen una perspectiva bíblica o una forma de ver el mundo como Dios lo ve. Solo un 7%. Estos números hablan. Ahora, ¿qué ha estado pasando 38 años después, hermano, de estos informes? Se ha querido amordazar a Dios. Se ha querido silenciar la voz de Dios. Y hoy son muchos los que duermen en los laureles, descansando en los logros que otras iglesias o que otras denominaciones tuvieron en el pasado. Estamos hablando en el mundo occidental, reflejando una actitud muy parecida a los que tuvo el pueblo de Israel cuando ellos descansaban sobre el hecho de que eran descendientes de Abraham. Cuando Jesús los confronta, le dice, yo soy hijo de Abraham. Jesús le dice, no son hijos de Abraham. Porque si fueran hijos de Abraham, estuviera pasando esto y esto y esto. Y el tema que yo estoy compartiendo hoy, que vamos a continuar en Gálatas capítulo 3, hermano. Mi propósito hoy, mi anhelo, con la ayuda del Señor, es que este tema pueda contribuir un paso más en el aumento del pensar tuyo y mío bíblicamente, hermano. Que aumentemos un paso más en el pensar bíblicamente y no en el pensar emocionalmente. Y quiero que estemos allí, hermano, en Gálatas capítulo 3, verso del 6 al 9, que es el que nos tocaba.
Y el punto que vamos a estar viendo hoy, o el tema, es la verdadera descendencia de Abraham. ¿Y qué beneficios tiene para ti y para mí hoy, siglo XXI? Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. Dice la palabra allí, capítulo 3, versículo 6. Así Abraham, me gustaría que siguieran conmigo, hermano, para que podamos estar, ¿verdad? No, para que no se nos duerma nadie, aunque hay calor. Dice, así Abraham, ¿qué? Creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Y le fue contado por justicia. Sabed, dice Pablo, por tanto, que los que son de fe, ¿qué dice? Son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de qué, de justificar por la fe a los gentiles, nosotros caemos ahí, los que no son del pueblo judío. Dio de antemano la qué, la buena nueva, Abraham, la buena noticia, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son que bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Oh Señor, gracias, porque tú no nos dejaste solo, porque tú dejaste una antorcha alumbrando, aun cuando el mundo va desenfrenado, totalmente opuesto a lo que tú quieres, con los valores cambiados, con los patrones cambiados, con las prioridades cambiadas. Tú nos dejaste una antorcha, tú inspiraste, Dios, ahí a Pedro para que dijera que aún en los tiempos más oscuros tenemos una palabra profética, la más segura de todas, y es la palabra que alumbra hasta que Cristo venga, dice. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Nos diste un consolador para que esté con nosotros, para que nos guíe a toda verdad, para que nos consuele, para que nos ayude en la oración, como dice tu palabra, para que nos ayude a revisar el corazón para ser transformado. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nunca podemos ir a un pasaje sin tener en cuenta el flujo de pensamiento del autor. Sería sacarlo de su contexto. Por tanto, la carta, como vimos al principio, se ocupa de una división, y para los que no estuvieron en los otros mensajes, esta carta de los Gálatas se ocupa de una división social y racial en las iglesias de Galacia. Cuando el evangelio se empezó a esparcir, muchos gentiles comenzaron a recibir a Cristo, pero un grupo de maestros en Galacia insistían en que los gentiles debían practicar todas las costumbres y ceremonias de la ley de Moisés. Todo esto que estuvo pasando hoy, hermano, con otros nombres está pasando hoy. Hoy hay muchas personas también que se han levantado por el mundo insistiendo que no es la fe en Jesús solamente, sino hay que hacer algo más. Así que personas legalistas como estos judíos empezaron a enseñar o insistían en que los gentiles tenían que practicar todas las costumbres y ceremonias de la ley para ser aceptados delante de Dios y para ser completamente agradables a Dios. Les decía que hoy está pasando también. Ahora, lo cual constituía, decía el apóstol Pablo, un ataque al evangelio, es contraevangélico. En el primer mensaje vimos al apóstol Pablo donde su apostolado no era de hombres, sino de Dios. Su mensaje era que Cristo murió para salvarnos del presente siglo malo. Y luego vimos que la indignación de Pablo se levantó contra las iglesias en Galacia. ¿Por qué? Porque habían dejado el evangelio, que hay un solo evangelio, y habían empezado a coger detrás de un evangelio carroñero. Ahí vemos a Pablo molesto con las iglesias. Y Pablo procedió a defender su evangelio en el capítulo 1, versículo 11 hasta el 24. Los judaizantes pensaban que el evangelio de Pablo acerca de la justificación por la fe era inadecuado. Los judaizantes de hoy, hermanos, los legalistas de hoy piensan que una vida simplemente anunciando el evangelio de Dios es inadecuado, que se necesita algo más, a pesar de que la Escritura dice que en Cristo estamos completos, no necesitamos nada más. Pero los legalistas de hoy enseñan, igual que los judaizantes, hace falta algo más. Y también vimos la confrontación de Pablo a Pedro ahí en Antioquía, en el capítulo 2, versículo del 11 al 21. ¿Por qué lo confronta? Lo vimos cuando tocamos ese pasaje. Porque él no estaba viviendo de acuerdo al evangelio, que sigue siendo el hilo conductor de la carta. Ahora, predicamos de la defensa de Pablo también en otro tema sobre el contenido del evangelio, y vimos que comprar ese evangelio que ofrecían estas personas, que era fe más obras, es igual a salvación, era insensatez espiritual. Ese evangelio que los legalistas querían presentarle a la iglesia que estaba naciendo, que estaba desarrollándose, era insensatez espiritual. ¿Por qué?
Cuando estudiamos esta parte vimos que porque fue contrario a la experiencia cristiana. Y ahí hay una cantidad de preguntas que el apóstol hace. Preguntas como, ¿recibieron el Espíritu por oír o por hacer algo? Y la respuesta era, por el oír. Es decir, que la experiencia que ellos habían tenido era que solo por haber oído recibieron el Espíritu, no había que hacer algo más para recibirlo. Oyendo y creyendo, dice. Y ahí empezó, ¿cuántas cosas aparecen? Ahí. Es decir, que insensatez porque iba en contra de lo que ellos habían experimentado ya del cristianismo cuando Pablo estuvo con ellos. Pero el segundo de los argumentos, que es el que vamos a estar viendo hoy, usado por Pablo para defender su evangelio, son las escrituras del Antiguo Testamento. Y esto que estamos hablando aquí del capítulo 3, versículos del 6 al 9, son las escrituras del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo las trae. Por eso les hablaba de un pensar bíblicamente, hermano. Si solamente vamos a la escritura para coger un versículo y levantarlo y empezar a ponerle cosas arriba, jamás aprenderemos a pensar bíblicamente. Porque no es el modus operandi de los apóstoles ni el de Jesús tampoco. Así que las escrituras del Antiguo Testamento, o dicho de otro modo, la compra de un evangelio distorsionado fue la insensatez espiritual de estas personas, no solo porque era contraria a la experiencia, sino también porque era contraria a las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la escritura del Antiguo Testamento? Y Pablo apela ahí a la escritura del Antiguo Testamento y la trae aquí y se las pone delante de estas personas. Y la escritura dice, miren, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No hay que hacer nada más que creerle a Dios. Por con tanto, dice, sepan que los que son de fe son hijos de Abraham. No son todos los que nacieron carnalmente de Abraham, sino los que son de fe. Y la escritura dice, previendo que Dios justificaría a los gentiles, que fue lo que vimos en la lectura, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de fe. No los que hacen obra de la ley. Los que son de fe. Y el punto de Pablo era demostrar que el evangelio que él predicaba era el mismo evangelio del Antiguo Testamento. Por eso le decía, cuando aprendemos a pensar bíblicamente o cuando avanzamos un paso más en el pensar bíblicamente, podemos empezar a ver que toda la Biblia tiene una sola conexión. Así que el punto de Pablo era que el evangelio que él predicaba era el mismo evangelio del Antiguo Testamento. No es uno nuevo en el Nuevo Testamento. Y para probarlo cita dos promesas del Antiguo Testamento hechas a Abraham. Y es interesante. Y esto es un golpe maestro, hermano, del apóstol Pablo a estas personas. Pues Pablo estaba enfrentando a judaizantes, personas que decían que para ser aceptados por Dios, además de la fe, tenían que vivir como judíos. Y en el tiempo que vivimos nosotros hay personas, no judaizantes, pero sí legalistas, que creen que además de confiar solamente en Jesús, el evangelio de la gracia de Dios, necesitamos hacer algo más. Pero resulta que Abraham es el padre de los judíos. Y a mí me impresiona lo que hizo Pablo. Pablo le está diciendo, escuchen un momentico. Ustedes están diciendo esto, déjame apelar, déjame traerles a alguien aquí. Les voy a traer a Abraham, el padre de los judíos. Voy a apelar a lo mismo que ustedes están hablando. Ustedes dicen que para esto tiene que ser aceptado, tiene que ser la circuncisión. Déjame traerles a Abraham. Y por eso es que Pablo llama como testigo para probar su caso. Es como si él dijera, les voy a traer al fundador de la nación judía y vamos a hablar con él. Y ahí empieza diciendo, así Abraham, y ahí está Abraham, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No sé cuál sería la respuesta de esta persona, pero ¿trajiste a Abraham? Sí, te traigo a Abraham. Y la escritura dice allí en Génesis 15:6, creyó a Dios y le fue contado por justo. A Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Qué fue lo que sucedió para entender esto, hermano? Dios le hizo una promesa a Abraham de darle una descendencia numerosa, siendo este viejo y Sara, ¿qué? Estéril. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y sobre esto mismo el apóstol Pablo en el capítulo 4 del verso 18 le dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será su descendencia. No se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Dice, ni la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, Dios lo trató como justo por medio de su fe, y Pablo sigue diciéndole a la iglesia en Roma en el capítulo 4, verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
su fe le es contada por justicia. Así que Abraham no fue justificado por haberse circuncidado, hermano. Estos legalistas querían poner en el orden incorrecto la circuncisión. Entonces Abraham no fue justificado por haberse circuncidado o por haber guardado la ley, que es las cosas que están pasando hoy. Agregos al evangelio de la gracia de Dios, hermano. Y una vez, hace mucho tiempo ya les dije que cuando le agregamos algo al evangelio lo estamos aguando. Ya no es evangelio puro. O es por gracia o no es por gracia, dice la Escritura. O es por fe o no es por fe. No es fe más. O es o no es. Y es lo que dice la misma Escritura. Ahora, de hecho, la circuncisión, allí donde fue hecha, donde estaba el original, fue solo una señal. Fue una señal de que ya había recibido Abraham la justicia. ¿Y cómo dice el texto que Abraham recibió la justicia? Cuando le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Por tanto, ¿cuál es el orden correcto, hermano? Abraham oyó la voz de Dios, le creyó a Dios, Dios lo acuñó como justo por haberle creído a Dios, y como señal, ¿qué le puso? La circuncisión. ¿Qué vinieron los legalistas haciendo, hermano? Cambiando. Fe, pero agrégale la circuncisión. No, en matemática 2 por 3 es igual que 3 por 2. Pero en la Biblia no se puede alterar el orden, porque cambia todo. Creyó la voz de Dios, contada por justicia y como señal la circuncisión. Cuando se trae esto que está aquí en este lugar y se pone aquí, ha degradado todo lo otro. Y Pablo argumenta en Romanos 4:9, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y la pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿cómo le fue contada? Para que estos judíos que decían que eran hijos de Abraham, levantaran los ojos y empezaran a mirar bíblicamente. ¿Cómo le fue contada? Y le dice Pablo, estando en la circuncisión, es decir, cuando ya había sido circuncidado o antes, cuando era incircunciso. ¿Cómo fue contado? Para que vea que el orden aquí en la Biblia es diferente a la matemática, hermano. ¿Cómo le fue contado por justicia? ¿Cuando era circuncidado o antes? Dice la Escritura, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que le está diciendo Pablo a la iglesia es, no cuando era circuncidado. Abraham fue declarado justo cuando no había señal de circuncisión todavía, porque la circuncisión vino después con señal de que ya había sido justo. El orden, claro, lo explica Pablo. Ahora, el punto de Pablo con esta primera cita es mostrar dos cosas. Número uno, que cualquiera puede ser un hijo de Abraham, hermano. Y más adelante en los versos 28 y 29 de Gálatas, Pablo dice, no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer en este contexto que está hablando, porque todos son unos en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, si son de Cristo, les dice él ahí, entonces son descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Y es obvio que para Pablo el ser hijo de Abraham no depende de la descendencia física. Y para ti y para mí deberá ser igual, hermano. Porque la Escritura lo viene anunciando. No depende de la descendencia física. Segundo, que la única cosa que hace a alguien hijo de Abraham es ser como Abraham. Claro que yo no le voy a predicar ahora seamos como Abraham, porque ese es el humanismo, imitando ejemplos de hombres. No, necesitamos algo más allá que imitar al ejemplo de un hombre, hermano. Necesitamos el poder de alguien. Y el Evangelio dice que el poder de Dios se manifiesta. Así que yo no te voy a dejar con imitemos a la fe de alguien, porque eso te deja desprovisto de poder. Y el poder de Dios está en el Evangelio, dice, es el Evangelio. Así que en Juan 8:30, porque la pregunta es, ¿cómo es que alguien llega a ser hijo de Abraham? O la única cosa que hace a alguien hijo de Abraham es ser como él. Pero en Juan 8:30 Jesús le dice a los fariseos, aunque son judíos, no son hijos de Abraham. De hecho les deja claro que ser hijo de Abraham significa ser como él en cierto sentido. Ser hijo de Abraham significa ser como él en cierto sentido. ¿Y cómo podemos ser como Abraham? ¿Será que tenemos que ir a Egipto, buscar una esclava y acostarnos con ella? No, claro. ¿Será que tenemos que, cuando venga hambre, correr para Egipto? No, claro. ¿Cómo podemos ser como Abraham? Y el pasaje dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo. Y lo que resalta Pablo aquí en Gálatas 3:6 es cómo él creyó y cómo por medio de esa fe, de esa creencia en Dios, le fue atribuida justicia.
Así que podemos ser como Abraham si como él vivimos por la fe. Si como él vivimos por la fe. Pero no la fe del hombre puesta en Dios, la fe como don de Dios para que el hombre confíe en Dios mismo. Y es lo que dice la Biblia, la fe de los escogidos de Dios, la fe que es de Jesús y él la regala a los suyos. Y Pablo establece dicha conexión y miremos la conexión como Pablo la hace. Por eso le decía pensar bíblicamente, hermano, es más que coger un versículo y decir cualquier cosa de arriba de él. En Romanos capítulo 4, versículo 9 y verso 11 y 12, dice el apóstol Pablo, a Abraham su fe le fue contada por justicia. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso, lo vuelve a aclarar ahí, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. ¿Y qué querían los judaizantes aquí, hermano? Que se circuncidara para que pudieran agradar a Dios. Que hicieran algo de la ley para que pudieran agradar a Dios. ¿Qué es lo que quieren los legalistas del siglo XXI en el Medio Oriente, en el centro, en Europa, aquí en Occidente? Que se le agregue algo al evangelio. El enemigo de Dios no quiere que tú y yo obedezcamos la voz de Dios, que dijo, en tiempo pasado hablé por profetas, no sé por cuántas cosas, pero ahora, dice Hebreo, estoy hablando por el Hijo. Eso es lo que no quiere el enemigo de Dios. Y dice, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos, a nosotros los que creemos, dice, le fuera imputada. Hermano, la justicia imputada, no la justicia que tú puedes lograr y yo puedo lograr por mis obras, no, la imputada. Padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, le está diciendo padre de los judíos, sino también siguen, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando eran incircuncisos. Abraham es un hombre de fe. Por tanto, si tú eres de fe como él, eres su hijo. Sea judío, sea gentil, seas hombre, seas mujer. Pero esto suscita una pregunta, hermano. ¿Qué significa vivir por fe? Si hoy todo el mundo dice que vive por fe, aún las personas no cristianas dicen que viven por fe. Aún los solteros dicen que viven por fe. ¿Qué significa bíblicamente vivir por fe? Aún los que salen se erizan y dicen que están viviendo por fe. Por eso es imprescindible en siglo XXI, con la opresión del enemigo de Dios dentro de la iglesia y fuera de ella, que aprendamos a vivir o a pensar bíblicamente. Porque, ¿qué significa vivir por fe? Es muy importante. Y por lo que hemos visto en estos textos, sin salirnos de ellos, significa creer las promesas del Evangelio. Vivir por fe significa creer las promesas del Evangelio. Y eso fue lo que dice el autor de Hebreos. Ahí está la persona que estaba profetizado. Ahí está el regalo de Dios. A él escúchalo. Así que es más que creer en Dios, como muchos dicen. Es creerle a Dios. Creerle a Dios, dependiendo enteramente de Él. Enteramente de Él, de lo que Él ha dicho, de lo que Él hace, de lo que hará. Y no de nuestro esfuerzo, que muchas veces aparece junto con la fe, el esfuerzo humano tratando de hacer algo agradable a Dios, y lo que hace es degradarnos totalmente. Y cuando vivimos así, creyéndole a Dios, oyéndolo a Él y creyéndole a Él, el resultado será siempre obediencia. Pero no podemos cambiar el orden. Obediencia, fe, igual a salvación. No. La fe dada por Dios, creyéndole al Dios que nosotros tenemos, produce obediencia, pero en el orden que Dios lo ha puesto. Pero una obediencia evangélica, una obediencia como Abraham obedeció y ofreció el sacrificio ahí, Isaac lo ofreció creyendo que Dios era poderoso. Y la promesa anterior, hermanos, resalta entonces que cualquiera que sea de la fe como Abraham, puede ser un hijo de Abraham. Pero la pregunta para estos tiempos, ¿qué tiene de especial y de práctico ser hijo de Abraham para ti y para mí hoy? ¿Qué tiene de especial y de práctico? Y muchos no responden a estas verdades porque no tienen ni idea de lo que significa ser hijo de Abraham. Muchos no responden porque no tienen ni idea de lo que significa ser hijo de Abraham, ni del maravilloso valor de ser bendecido con el creyente Abraham. Por tanto, para que estas promesas fortalezcan nuestra fe, necesitamos profundizar en su significado. Y es entonces en este punto donde entra la segunda promesa citada ahí en el capítulo
3 de Gálatas, igual que Pablo trae de Abraham, que está haciendo referencia a Génesis capítulo 12, versículo 3, en la que Dios dice, previendo que justificaría a los gentiles, a ti y a mí, por la fe igual, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe, dice el mismo pasaje, son bendecidos con Abraham. Así que ya tenemos la respuesta a la pregunta, hermano. ¿Qué tiene de especial ser hijo de Abraham? ¿Qué tiene de especial para ti y para mí hoy saber que somos hijos de Abraham? Y la respuesta lo dice el verso 9, hermano, para los que están siguiendo la lectura. Los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. No está fuera de la promesa. Ahí está la bendición de los hijos de Dios hoy. Significa que los hijos de Abraham son herederos de las bendiciones prometidas a Abraham y a su descendencia, hermano. Y el verso 29 dice, y si somos de Cristo, entonces somos descendencia de Abraham. ¿Qué más dice? Herederos según la promesa. Pensar bíblicamente te hace mirar más allá todas las conexiones que la Biblia tiene, hermano. Así que lo más impresionante aquí en este punto es ver cómo gentiles incircuncisos como tú y como yo somos herederos de las promesas que se le hicieron a Abraham. Tú y yo podemos ser beneficiarios de las promesas hechas a Abraham si tenemos esa fe de Abraham, hermano. La fe que es un don de Dios y pertenecemos a Jesús. Porque es lo que dice la Escritura. Si somos de Cristo, bueno, aquello viene porque ahí está toda la descendencia. John Piper dice, cuando Dios escogió a Abraham para hacer de él una nueva nación, se aseguró de que Abraham supiese que los judíos fueron creados para el mundo. Su misión era ser una bendición. Su destino era servir a las naciones. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Hay algo en esta herencia que tú y yo deberíamos estar interesados en este siglo XX? Las que son amas de casa, los que son profesionales, los ciudadanos, los estudiantes, no sé cuántos hoy. ¿Hay algo? Sí, hermano. Y se nos mencionan por lo menos dos de ellas. Número 1, la bendición de la justificación por medio de la fe a todo el que cree. Y es impresionante cómo ha entrado dentro del pueblo de Dios enseñanza para arrancarnos la herramienta de Dios para poder enfrentar las cosas en el siglo XXI. Agregando otras que no son tales herramientas. Cuando miras, ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir cuando llegue el enemigo a tu casa, a tu vida, a la iglesia. La primera herramienta, yelmo de la salvación. Y está hablando de la seguridad de la salvación. Pero el enemigo de Dios se encarga de sembrar adentro confusión sobre la seguridad. Para quitar esta herramienta, hermano. Para que todo el cristiano esté en duda si somos salvos o no somos salvos. Una herramienta número 1 ahí. Pero la otra herramienta que quieren quitar del pueblo de Dios, coraza de justicia. Y empieza el enemigo de Dios a sembrar con el legalismo dentro de la iglesia, que es la justicia del hombre tratando de portarse bien para agradar a Dios. Pero eso está hablando de la justicia que es imputada por la fe. Se ha querido quitar las armas que la iglesia tiene para pelear en este tiempo, para poner otras armas, que no son armas. Y cuando miras ahí sigue diciendo el evangelio, sigue hablando de la palabra de Dios. Bueno, el enemigo de Dios está en contra de todo eso para que tú y yo estemos arrancando eso de nuestras vidas, hermano. ¿Para qué? Para que nos quedemos sin armas, peleando en el tiempo que estamos viviendo, sin las cosas que nos hacen mantenernos sólidos. Eso lo está haciendo el enemigo de Dios, utilizando personas débiles dentro de la iglesia y personas tal vez legalistas dentro de la iglesia, hermano. Revisemos los pasajes. Ahora, ¿qué vemos aquí? La bendición que está diciendo aquí en este pasaje es la justificación por medio de la fe. Justificación por medio de la fe. Y dice, aún los gentiles, por eso es que dice el pasaje, previendo que justificaría a los gentiles, lo dice bien explícito, por la fe. Y esto es más que una buena noticia. Esto es una excelente noticia, hermano, que Dios justifica a los que son de la fe como Abraham. Esto significa que cancela su injusticia. Cancela su injusticia. Pero además, le atribuye la justicia de Jesucristo. ¿Cómo podemos ignorar esto? ¿Cómo le podemos pasar por encima, hermano? Para que nos quedemos como la ola del mar que se mueve de un lado para el otro. ¿Cómo? Y esto es una excelente noticia. Dios justifica a los que son de la fe. Significa que cancela su injusticia y le atribuye justicia. Y como resultado,
se los acepta como hijos adoptados. Qué gran bendición. Y me impresiona cada vez que hablamos de, si tenemos motivos para alabar a Dios, hermano. Hoy, si solamente tuviéramos este pasaje, el motivo para alabar a Dios todo el día, mañana, todos los días. Gracias porque cancelaste mis injusticias y me regalaste la justicia del Cordero. Por tanto, siempre tendré que alabar al Cordero de Dios, que quitó lo malo de mí y me puso la justicia de Él en mi libro. Siempre debería agradecerle, siempre debería apasionarme con el Cordero de Dios que hizo eso en la cruz del Calvario. Así que qué gran bendición, hermano. Ya el poder y la ira de Dios no está en nuestra contra. Anoche el hermano Yonai predicaba y decía, qué bueno que ya la ira, la copa de la ira de Dios nunca más viene a nosotros, porque el Cordero de Dios la cargó allí. Pero los judaizantes del siglo XXI, los legalistas, empiezan a decir, ojo porque te cae la ira de Dios, ojo porque estás condenado, ojo hermano, distorsionando el mensaje de la gracia de Dios. Nunca más seremos receptores, los que hemos sido beneficiados con la fe, los que hemos sido beneficiados con la justicia de Cristo, nunca más seremos receptores de la ira de Dios. Porque el Cordero de Dios cargó la ira, y no lo carga dos veces. Ni Dios es injusto para dos veces condenar. Fue condenado. Y la segunda cosa, hermano, pero antes de pasar al segundo o la segunda bendición, quiero que sepan que Romanos capítulo 5, 1 dice en presente, habiendo sido justificados por la fe. ¿Cuál es el resultado de eso, hermano? Y por eso es que el justo vive por la fe. Habiendo sido justificado por la fe, dice, tenemos ira de Dios, paz para con Dios. Y la fe es creerle a Dios. Tenemos presente paz para con Dios. Cuando aprendemos a pensar bíblicamente, no nos dejamos mover por los judaizantes del siglo XXI. Así que, hermanos, Dios no está en contra de aquellos que ya han renunciado así, han confiado en Jesús y han recibido la justicia de Cristo. Nunca más estará airado contra ellos. Y la segunda bendición que aparece en el pasaje, yo quisiera que estuvieran ahí atentos, hermanos, porque lo único que quisiera es que ustedes fundaran su fe sobre mí, sino sobre lo que la Escritura dice, sobre el Evangelio de la gracia de Dios que está en todos los pasajes. Y dice, en el verso 14, hermano, dice, a fin de que, Gálatas 3, pero ahora estamos en el verso 14, dice, a fin de que Cristo Jesús, en Él, la bendición de Abraham viniera ¿a quién? A los gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué viniera la bendición a los gentiles? En Cristo Jesús dice, en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos, recibir, no clamar para buscar, recibiéramos, ¿qué cosa? La promesa de qué? Y esa es la segunda bendición que todo hijo de Dios debería tener, hermano. Pero se ha distorsionado como el orden de los factores, que dice que no altera el producto, aquí sí lo altera. Es un regalo de Dios que no estuvo en todo el Antiguo Testamento de esta manera como pasó el día de Pentecostés hacia acá. Que tú y yo tengamos como regalo una promesa que se le hizo a Abraham y es, tendrás el Espíritu. No es como se dice que lo vamos a tener tantos días después si clamamos para tenerlo. No es como se dice. La Biblia misma dice, ¿cuándo lo recibieron Gálatas? ¿Y qué dice la Escritura? Cuando oímos y creímos, fuimos sellados con el Espíritu hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Es lo que dice la Escritura. Cuando le oímos y le creímos. No cuando empezamos a clamar a ver si viene de nuevo. La Escritura misma dice para aquellos que están en esa condición, si no lo tenemos, no somos de Cristo, hermano. No nos podemos engañar. Porque todo el que es de Cristo, el que ha sido adoptado como hijo de Dios, ya lo tiene. Ahora, ¿es una bendición? Es un regalo de Dios. Para nunca más estar callado. Para nunca más estar desmotivado. Porque ese es el Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios me ha justificado. Pero además me ha regalado la tercera persona de la Trinidad para que esté conmigo. No es para que yo cambie el orden. Porque el Padre no fue a la cruz. No son menos Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, pero el que fue a la cruz fue el Cordero, y es el Padre y el Espíritu inspirando en el Nuevo Testamento dice, corramos la carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, y el que inspiró la Escritura fue el Espíritu Santo. Así que tenemos que aprender a ver en la Escritura y pensar bíblicamente cuál es el orden bíblico. Corramos con los ojos puestos en Jesús,
Y Jesús dijo, cuando el Espíritu venga a ustedes, hermano, Él los va a llevar a mí. Él les va a coger lo mío y se los va a hacer saber. Él me va a glorificar a mí. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Pero se ha querido distorsionar todo esto, hermano, para que la iglesia quede así, mira. Qué gran bendición. Si somos hijos de Abraham, hermano, no solo el temor a la ira de Dios ya es quitado, sino también el temor a la muerte. Porque el Espíritu es el que nos ha dado, es decir, el Espíritu que se nos ha regalado por medio de la fe, es el mismo que siembra en nosotros vida eterna. Así que por la justificación, Dios quita nuestro temor de experimentar su ira y lo sustituye por paz. El temor de experimentar su ira. Hoy tenemos personas que siguen enseñando la ira de Dios al pueblo de Dios. La Biblia dice que debemos enseñar las virtudes del Cordero al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se enamore del Cordero. Porque cuando se predica la ira de Dios, el miedo, hermano, les he dicho, el miedo no es la motivación para servir a Dios. La motivación que agrada al Altísimo es el amor a Dios. Cuando tú y yo hemos visto el amor de Dios a nosotros. Así que, hermano, por la justificación Dios quita nuestro temor de experimentar la ira y lo sustituye por paz. Y por el Espíritu en nosotros quita de nosotros el temor a la muerte y lo sustituye por esperanza de vida. Y ese es el Evangelio verdadero. Ese es el Evangelio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese es el Evangelio que Dios mismo predicó a Abraham ahí en el versículo 8. Pero ese es el Evangelio que Pablo continuaba predicando. Ese es el Evangelio que la iglesia debería preservar. Y que la iglesia debería proclamar. Y que la iglesia por ese Evangelio debería sufrir. Y también perseverar. Quiero resumir, hermano, antes de terminar. Cualquiera de nosotros podemos ser hijos de Abraham. Cualquiera de nosotros podemos ser hijos de Abraham y herederos de las promesas. Por medio de la sola fe, sin obras de la ley. Sola fe. Una de las solas de la reforma fue solo fe. Solo Cristo. Solo gracia. Solo a Dios gloria. Y sola Escritura, la regla de fe para los cristianos. Así que sola fe sin las obras de la ley. Y este es el testimonio mismo de la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué uso o qué aplicaciones tiene para ti y para mí hoy esto? ¿Qué aplicaciones tiene este pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9? Bueno, tengo varias, hermano. Primero nos recuerda la vital importancia de conocer las Escrituras. Les decía que quisiera que avanzaran un paso más, incluyéndome a mí también, en el conocimiento de la Escritura y en el pensar bíblicamente. No podemos darnos el lujo en el siglo XXI, hermano, de ser personas que usan la Escritura como mismo usamos un equipo sin ejercitarnos en él. Nos recuerda esa vital importancia de conocer la Escritura. Como los Gálatas muchas veces cambiamos el verdadero evangelio por uno alterado, hermano. La iglesia evangélica está sufriendo hoy en el mundo. Porque los evangelios alterados le están entrando por todas las esquinas, por todas las puertas. No solo porque olvidamos la experiencia cristiana de cómo empezamos el cristianismo, cómo la Biblia dice que todo funciona, sino también porque ignoramos la Escritura. Y una de las cosas que mantiene una iglesia entretenida muchas veces es ignorar la Escritura, el pensar bíblico. Y en este punto es vital poder ver la importancia de conocer la historia de la salvación, mucho más que eso, la historia de la salvación. Nuestro fracaso como cristianos viene muchas veces porque queremos simplemente que se nos diga lo que debemos hacer, hermano. Cuando nos reunimos cristianos, muchas veces lo que queremos es que alguien me diga lo que yo debo hacer. Y a nosotros que nos gusta decirle a las demás personas lo que tienen que hacer, nos gusta eso, sin ir a lo que la Escritura dice. Así que muchas veces el fracaso viene porque queremos simplemente que se nos diga lo que debemos hacer, con un par de versículos tomados de una manera temática. No nos vemos a nosotros mismos dentro de la historia de la redención. ¿Cómo creceremos si no vemos la importancia de lo que significa ser un hijo de Abraham? ¿Cómo creceremos? ¿En qué creceremos? Y muchas veces lo único que queremos, como les decía, es cosas prácticas. Práctico, no me gusta mucho que me expongan la Escritura, me gusta lo práctico, lo práctico. Es decir, que se nos dé una lista de cosas que debemos hacer, simplemente hacemos y punto. Y luego viene entonces a la iglesia un judaizante, o un legalista, o un libertino, o un no sé cuál, hermano,
Y nos dice que para ser cristianos necesitamos hacer esto, y esto también, y tenemos que hacer aquello, porque mira que se nos pide. Pero mira aquí, ojo, y entonces ¿qué hacen los cristianos, hermano? Están así, atormentados por no aprender a pensar bíblicamente. Cedemos. ¿Por qué? Porque no conocemos la historia de la redención y cómo nosotros estamos dentro de ella. Número 2, aplicación número 2 nos recuerda la belleza de la vida que se vive por la fe. La vida cristiana no se resume a obediencia, sino a fe. La obediencia es el resultado de aquellas personas que oyen la voz de Dios y le creen a Dios. Y si esa obediencia se pone en la plataforma, en el punto número 1 se ha aguado el Evangelio, se ha quitado el Evangelio, y es una blasfemia contra el Evangelio de la gracia de Dios, contra el mismo Cristo. Porque la obediencia del pueblo de Dios viene como resultado de haber escuchado la voz de Dios y de creerle a Dios. No es plataforma. Y eso es lo que hace el legalista, el judaísta y todo esto en este tiempo, hermano. Y hermano, por eso la Biblia recalca una y otra vez que el justo vivirá por fe. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11. ¿Cuántos versículos más pudiéramos estar citando? El justo vivirá oyéndole y creyéndole. Jesús lo dijo de otra manera: mis ovejas oyen y me siguen. Por supuesto, ahí está implícito, me creen porque si no, no me siguen. Y yo les regalo vida eterna, una vida que nunca termina. Nadie la puede quitar de mis manos. Los míos, dice, nadie las puede quitar de ahí. Pero no solo de las mías, dice Jesús, está en las manos de mi Padre también. Implica que se las arrancaron de las manos de Jesús, de las manos del Papá. Por tanto, hermano, Pablo dice en Gálatas 2:20, entendiendo todo esto, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Pero mira qué interesante la expresión del apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la obediencia. No, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual, y empieza a anunciar el Evangelio, me amó y se entregó por mí. Esa es la expresión del apóstol Pablo. Hermano, quiero seguir con algunas ideas de aplicación. La vida que agrada a Dios es la vida que se vive confiando y dependiendo en su palabra y en sus promesas. Confiando y dependiendo en sus palabras. Si Dios lo prometió, no le caigas atrás a eso, hermano. Aunque te lo digan todos, como decía mi hermano anoche. Aunque te estén aplaudiendo, no. Porque la vida que agrada a Dios es la vida que le crea a Dios, a la palabra de Dios y a las promesas de Dios. Y tenemos que entender que en el nuevo pacto, a partir de que Jesús vino, se inauguró la nueva época. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la obediencia? La obediencia a Dios fluye, como mismo el fruto del Espíritu fluye de la fe en Él. Pues solo un alma que confía en Dios responde a la voz de Dios con obediencia. Solo. Y en Hebreos capítulo 11, versículos del 33 al 38, nos dice que por esa misma fe, muchos, porque le oyeron a Dios y le creyeron a Dios, muchos conquistaron reinos. Pero todos hicieron algo diferente, hermano. Porque hoy una de las cosas que el enemigo de Dios ha puesto dentro de la iglesia es que todos tienen que hacer lo mismo. Dice que por oír a Dios y creerle a Dios, muchos conquistaron reinos. Dice que otros hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas leones. A todo el mundo le gusta hoy cerrar boca leones y creer eso que pasó. Pero eso es la experiencia de Dios con una persona cuando Dios le dijo algo y él le creyó a Dios y eso fue lo que pasó. Pero después dice, apagaron la violencia del fuego, escaparon. Pero dice, se hicieron poderosos en la guerra. Hoy a ninguno le gustaría reclamar esto. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pero dice, otros fueron torturados. Ahí ya no le gusta mucho el cristiano del siglo XXI. Pero por la misma fe fueron torturados. No aceptando la liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Por la misma fe en Él, vituperios y azotes. Hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, cerrados, maltratados, errantes por desiertos y montañas, las cosas por creerle a Dios, pero todos diferentes. Hermano que me escucha hoy, Dios no te está llamando a caerle atrás a lo que te gusta, que otros tuvieron experiencia. Dios te está llamando a creerle a Él,
y va a ser de ti Él lo que Él, en sus designios eternos, tiene determinado. Pero a ti y a mí nos está llamando a creerle, a oírlo y a creerle. Como dije, hermano, la obediencia a Dios fluye de la fe en Él. Pues solo un alma que confía en Dios responde a su voz. Y volviendo a la introducción, ya que los fundamentos están siendo destruidos, y todos sabemos, hermano, que hoy, desde el 1901 en adelante, la iglesia evangélica ha estado sufriendo, se le ha estado metiendo de todo, que se le está diciendo, bueno, si los fundamentos están siendo destruidos, o ya que los fundamentos están siendo destruidos, ¿qué debe hacer el justo? ¿Qué debe hacer el Hijo de Dios, el cristiano, el que ha sido justificado? Confiar en el Dios que ya ha hablado. Y ahí está su palabra. Y eso es lo que dijo Pablo. Pero también fue lo que dijo Pedro cuando dice, tenemos la palabra profética más segura, como una antorcha alumbrando, para que tú y yo podamos caminar. Confiar en la voz de Dios, el Dios que ya ha hablado. Hoy cuando estamos experimentando un avivamiento de las emociones, pero no del conocimiento, hermano. Muchas de las personas que hoy más se emocionan son los menos que conocen la Escritura. Hoy cuando la iglesia está siendo guiada más por emociones que por convicciones. Hoy cuando se está valorando más el entusiasmo que el compromiso conocedor de Dios, deberíamos avanzar en el pensar bíblicamente. Deberíamos avanzar para así, hermano, no estar enfocados en llenar iglesia, que es el foco de muchas personas, el número. Para así no estar enfocado en el llenar iglesia, sino en el contribuir a la redención que nos puso Dios. Te puse para que seas luz a las naciones, te puse iglesia para que sea la sal y la luz del mundo. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo, enfocado en la voz de Dios que nos está llamando allí, no a llenar iglesias, sino a salir de las cuatro paredes para impactar en un mundo que se está corrompiendo. Y hoy la iglesia está reaccionando porque durante mucho tiempo la iglesia estuvo callada a los problemas sociales que están pasando hoy. Ahora reaccionamos porque algo no nos gusta, cuando deberíamos estar puestos como plataforma de luz y sal en este mundo. Así que, hermano, cuando avanzamos en el pensar bíblicamente, en vez de estar enfocado en llenar iglesia, estaríamos enfocados en cómo servir de sal y luz en el mundo donde Dios me puso. Quiero terminar con el mismo objetivo del principio. Quisiera que este tema te haya ayudado a avanzar en ese paso del pensar bíblicamente. Quisiera que te haya ayudado. El Señor les bendiga. Amén.